Llegamos a uno de los eventos más importantes de la WWE, Money in the Bank. Como puede haber cosas positivas dentro de este evento, también podría haber cosas negativas. En este video vamos a hablar acerca de los errores que podrían ocurrir en este gran evento. Número 1. Jey Uso ganando el Money in the Bank. No hay ninguna duda de que Jey Uso se ha convertido en una de las superestrellas más llamativas dentro del roster. Los fanáticos están enganchados con él por el tema del JIT, la frase típica en el cual muchos están utilizando para poder llamar la atención y hacer el movimiento de los brazos. Pero el tema de Jey Uso es que actualmente se está convirtiendo en uno de los claros favoritos en ganar dicho evento. El maletín del dinero del banco sería una gran oportunidad para él para convertirse en el campeón mundial peso pesado, pero en cierto modo podría ser un error. Si bien Jey Uso últimamente es llamativo para el público, pero en la lucha dentro del ring claramente no lo es. Es un luchador limitado y creo yo que debería pulir algunas cosas para poder mejorar dentro de su arsenal. Y en cierto modo, no quiero que se malentienda mi opinión, pero Jey Uso actualmente no merece ganar el maletín. Hay otras superestrellas que podrían obtener este dicho reconocimiento para poder elevar a otras superestrellas masculinas que podrían ser más relevantes de aquí a futuro o solamente para poder llamar la atención. En el tema de Jey Uso creo yo que no es necesario que gane el maletín porque ya es alguien importante, así que lo veo más que Jey no gane en este combate. Número 2. The Bloodline pierde. El pasado viernes hemos visto de cómo el linaje atacó a Paul Heyman, al hombre sabio. Esto provocando claramente una reacción negativa hacia ellos y The Bloodline se están viendo como un equipo devastador, tratando de buscar problemas ante la superestrella dentro del roster de SmackDown. Este caso podría mover a The Bloodline perdiendo en este combate contra Cody Rhodes, Kevin Owens y Randy Orton, a lo cual yo lo veo como un error porque The Bloodline, como se está viendo actualmente dentro de la programación de SmackDown, se ven como un equipo completamente fuerte, en donde van a tratar de destruir a cualquier equipo, y si pierden en este combate en Money in the Bank, por supuesto se va a ver como algo mínimo en el cual la gente va a estar detestando al Bloodline o se estarán burlando de ellos. Así que yo veo que The Bloodline debería ganar en Money in the Bank y si pierden podría ser la decadencia de ellos. Número 3. Seth Rollins gana el campeonato mundial peso pesado. Mi visión referente a Seth Rollins con el campeonato mundial peso pesado hace un par de meses ha sido muy decadente. Se sintió como un reinado que la verdad no valía la pena de ver en Monday Night Raw. Y por supuesto, fue culpa del buqueo, pero se siente de que Rollins ganando el campeonato mundial peso pesado en estos meses se va a ver opacando a Damian Priest, que ha hecho un buen trabajo como el campeón mundial peso pesado. Si bien ha recibido críticas por el tema en el cual da las promos o ha tenido combates en el cual se ve limitado, yo veo a Damian Priest como un campeón que todavía va a estar ostentando dicho título hasta el evento más caliente del verano. Ahora, si sucede lo contrario, se va a ver que Damian Priest siempre ha sido un campeón de transición y algo que la WWE, creo yo, no debería realizar dicho movimiento para que Rollins gane el campeonato, sino que Damian Priest se mantenga como el campeón. Número 4. Chelsea Green o Tiffany Stratton no ganan el Money in the Bank. Si bien estamos viendo actualmente este combate de nivel femenino en el Money in the Bank con grandes superestrellas o grandes rostros, yo creo que las más favoritas hasta el momento para el público son Tiffany Stratton o Chelsea Green. En el caso de Tiffany Stratton se ve como un aura completamente distinta. El público, a pesar de verla como ruda, lo apoya. Y si bien podría ser una candidata fuerte, además que tiene a Nia Jax a su costado, esto podría mejorar mucho más a su gran victoria para Money in the Bank. Por otro lado, también tenemos a Chelsea Green, que ha venido trabajando muy bien durante estos últimos años y ha dado al menos una mejora al tema de su personaje, en donde el público se está enganchando con ella de manera divertida. Chelsea o Tiffany merecen ganar el maletín. Pero si sucede lo contrario, yo creo que sería un robo hacia ellas dos que han venido trabajando muy bien. En mi favorita, Chelsea Green debería ganar este sábado. Número 5. Sami Zayn derrotando a Bron Breakker. La WWE durante estos últimos años ha estado trabajando muy bien con Bron Breakker, desde NXT 2.0 hasta llegar al roster principal.
llegar a Monday Night Raw y ser una de las superestrellas en el cual el público está enganchándose poco a poco y lo está viendo como una joven promesa es algo en el cual la empresa tiene que valorizar bastante bien para él. Si bien Sami Zayn es un campeón en el cual la gente aún sigue comprando, se siente de que Bron Breakker debería tener esta oportunidad de derrotarlo en su casa, Canadá, y así estandarizar muy bien su personaje. Podría ser la cara de la WWE aquí en un par de años, pero el trabajo de Bron Breakker podría ser prometedor. A que llegue Sami Zayn y derrote a Bron Breakker en Canadá en Money in the Bank, o incluso que suceda una descalificación, sería muy perjudicante para Bron Breakker y todo el trabajo en el cual ha estado haciendo. Yo la verdad lo veo muy rápido que le den la oportunidad por el campeonato intercontinental a Bron Breakker. Todavía está creciendo poco a poco y darle esta oportunidad es como decir que ya debe ganar el campeonato. Pero si bien actualmente no se debe desaprovechar esta oportunidad, sería perfecto de que Sami Zayn pierda el campeonato contra él y así podrá mover al menos el nacimiento de una nueva superestrella. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. Para ustedes, ¿cuál sería el error para Money in the Bank 2024? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video.